Ya. Bueno, buenos días. Antes de partir, les voy a pedir, voy a tratar de hablar lo más fuerte posible porque el micrófono de acá no está funcionando. Así que solamente está recibiendo el audio mi computador para que quede grabado ahora el audio con el video y lo que vamos diciendo en la diapositiva. Así que les pido, por favor, si van a conversar, porque es natural que conversen, que lo hagan despacito, ¿ya? Y si alguna persona en algún momento quiere retirarse de la sala, no tengo absolutamente ningún problema, no me siento mal, nada por el estilo. Son totalmente libres de hacer y deshacer. Bueno, buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Un gusto ver caras jóvenes que estén en tecnología médica. Mi nombre es Cristian Gutiérrez, yo soy tecnólogo médico de profesión, me titulé en 2018-2019. Soy de la mención de la que era antigua mención bioanálisis clínico, hematología y banco de sangre, que ahora está adaptada con su nueva malla. Actualmente estoy terminando mi doctorado en ciencias biomédicas acá en la misma facultad, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, en área de inmunología, y adicionalmente hago clases en otras universidades sobre biología celular, molecular y zoología. Pero el día de hoy la profesora Caro Ribeiro y la profesora Inés Pepe me pidieron si podía hacerles una clase sobre un tema que para algunos de ustedes va a ser una temática de un semestre básicamente, tratar de comprimirlo dentro de una clase, pero que es súper relevante y son los grupos sanguíneos y la hematología, inmunohematología, perdón. ¿Cuántos de ustedes acá ya más o menos saben que quieren mención? Ya están en mención. Wow, eso es rápido. ¿Y cuántos de ustedes se van a ir abajo, por ejemplo? Ah, son hartos. Wow. Ya. ¿Cuántos se van a ir a Morfo? Ya, los biofísicos están libres de poder irse de esta clase, así que tómensela como libre. No, es broma. Se vuelve relevante para todas las menciones igual porque es algo que se pueden encontrar en distintos contextos. Entonces, por eso está incluida dentro de la asignatura de inmunología. Entonces, el día de hoy me gustaría partir con hablándoles un poquito sobre lo más básico. Ahí sí. Sobre lo más básico. Y por eso les preguntaba si que podía bajar la luz porque no se ve tanto. Pero si se quedan dormidos, prefiero que no se hace. Ustedes ya han visto en sus clases de fisiología y han visto de histología las distintas composiciones del cuerpo humano y los distintos tejidos que nos conforman. Uno de los tejidos que a pesar de que tenga forma líquida es la sangre, ¿ya? Podemos de todas formas clasificarlo como un tejido porque está compuesto por distintos tipos de células, aunque, como les dije, esté en forma líquida, ¿ya? La función de la sangre son múltiples, dadas las distintas células que están presentes en circulación. Principalmente a través de todo lo que es el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, donde van a estar viajando de manera constante. A nivel de la sangre, si nosotros, por ejemplo, le hacemos una fusión a ustedes, o cuando hayan ido a tomarse algún examen de sangre, que me imagino la mayoría ha pasado por el proceso, ¿quiénes nunca se han pinchado? ¿Quiénes nunca han tenido que hacerse un examen de sangre? Ah, ya, pues todos pasaron por el proceso. Es que si no era para darle un premio a la persona que nunca se había pinchado y que lo discrimináramos, nos viéramos un poco de esa persona. Pero ya, todos saben más o menos cómo es el proceso, pero cuando ustedes van al servicio, solamente ven cuando les toman el tubo y ven que se forma la mezcla de sangre y sale completita. Pero, por ejemplo, cuando la centrifugamos, observamos esta diferenciación. Que en la sangre tenemos principalmente tres capas que vamos a poder ver dentro del tubo, por lo menos, no dentro de la sangre en sí, sino que vamos a poder diferenciarla lo que es un 55% que corresponde al plasma, que en su mayoría está compuesto de agua y otras proteínas plasmáticas, además de otros elementos orgánicos e inorgánicos que están presentes, como distintos nutrientes, aminoácidos, sales, tales.
Después sí, esta muestra la habíamos centrifugado, nos vamos a encontrar con una pequeña capa que se llama vacuum, o en español se traduciría a capa fantasma, porque esta capa corresponde a donde encontraríamos las plaquetas, ¿qué función tienen las plaquetas? Yo me imagino que ya pasaron por fisiología. Coagulación, perfecto. Y se encontrarían también con los leucocitos. ¿Qué función tienen los leucocitos? Protege, inmunitaria, o sea, este ramo básicamente. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esta gran población que corresponde al 45% más o menos, dependiendo de cada persona, el aproximado valor, que son los glóbulos rojos. Y acá lo que pueden observar es cómo se ven generalmente cuando uno hace el estudio de las muestras sanguíneas, que generalmente se denomina frotis, porque uno les manda a realizarse un hemograma y ahí ustedes pueden observar, por ejemplo, pueden encontrar, esto ya para las personas que vayan a hacer en la mesa de abajo, lo van a tener todo un ramo perfecto y se van a aburrir de ver este tipo de láminas. Tienen, por ejemplo, sus leucocitos, aquí hay un basófilo, un eosinófilo, acá hay un linfocito, de hecho, y esa es la forma en que se ve cuando uno realiza las funciones, y todo lo demás que se observa son glóbulos rojos. Eso es lo que se llama un frotis o extendido también. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco sobre los glóbulos rojos principalmente. ¿Y qué gracia tienen los glóbulos rojos? Que son las únicas células del organismo que carecen de núcleo, ¿ya? Para poder cumplir su función de transporte de oxígeno, gracias a la presencia de la hemoglobina, y poder atravesar los distintos capilares que tengan esta gran flexibilidad, se desprenden de su núcleo en el proceso de maduración. Entonces presentan una forma de disco bicóncavo y una estructura altamente flexible. Como yo les comentaba, pueden pasar por capilares muy pequeños, doblándose y manteniendo su estructura sin romperse. Adicionalmente, ya se lo había comentado, la función principal de los glóbulos rojos es el transporte del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos para que se pueda completar. ¿Con qué procesos ustedes asocian el oxígeno de los pulmones a los tejidos? ¿Por qué tiene que llevar oxígeno a los tejidos? ¿Por? Respiración celular, pero principalmente ¿qué etapa Perfecto, la combinación oxidativa en general. Súper bien. ¿Y por qué? ¿El oxígeno que se caracteriza? Oye, son secos, ¿qué quieren que les diga? Sí, el aceptor final de los electrones, súper bien. Y con eso se forma agua. Entonces, lo requerimos sí o sí para poder mantener con la vida. Y eliminar como producto de la respiración de la fosforilación oxidativa el dióxido de carbono que va desde los tejidos a los pulmones. ¿Por qué se los preguntaba? Porque también he hecho esta clase antes en otro lado, me sabían responder hasta el punto de por qué el oxígeno les servía para respirar. Pero eran mechones, así que ustedes están en el segundo medio, ¿no? Ya. Y al igual que todas sus células en el cuerpo, los glóbulos rojos también presentan distintas moléculas en su superficie componiéndolas. En este caso, esta es una representación generalizada. Por favor, no tomen como que las cabezas van a ser las que le están dando el color al glóbulo rojo, sino que el glóbulo rojo se caracteriza por ser rojo por la presencia de la hemoglobina, no porque tenga coloreada las fosfolípidos de su membrana. Y en su membrana nosotros vamos a poder encontrar distintos tipos de estructuras, glicoproteínas, glicolípidos, proteínas ya sean integrales de membrana o sean periféricas. Entonces tienen una estructura igual que cualquier otra célula. Y si es igual que otra célula, estos componentes pudieran llegar a ser reconocidos por el sistema inmune. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. La definición es que nosotros disponemos de antígenos eritrocitarios, ¿ya? Que son moléculas que se presentan sobre o en el interior de los glóbulos rojos y que eventualmente pudieran llegar a ser reconocidos por el sistema inmune y gatillar una respuesta. Recuerden también que tienes que hacer una diferencia en lo que es un antígeno de un inmunógeno. Un antígeno es cualquier sustancia que puede ser reconocida por el sistema inmune y un inmunógeno es una sustancia que gatilla una respuesta inmune. Entonces, hay antígenos que son inmunógenos, pero todos los inmunógenos son antígenos. Eso es el principal y clave para que lo tengan en consideración. Eso es como el mensaje principal de esta asignatura.
Y lo mismo pasa con los antígenos de los eritrocitos, que pueden estar presentes, como les dije, principalmente en la membrana. Y esta definición, esta consideración de los antígenos eritrocitarios permitió a que a través de la generación de una respuesta inmune ocurra una producción de anticuerpos, y con eso se han podido definir lo que son los sistemas sanguíneos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Hace cerca de los 1800, 1850, cuando empezaban todas las guerras, básicamente a nivel en Europa y en Estados Unidos la guerra civil, se intentaba mantener con vida a los soldados mediante transfusiones sanguíneas, porque sabían que la pérdida de sangre era un elemento vital que no podían, tenían que reponer dentro de ellos para mantenerlos con vida. Sin embargo, no se sabía todos los mecanismos que existían detrás de las transfusiones sanguíneas. De hecho, de los primeros intentos de transfusiones sanguíneas, lo que se hizo fue tomar sangre desde una vaca y dársela a una persona para ver si es que respondía a este tipo de tratamientos, entre comillas. Y lo que se describió en esa situación es que la persona hizo lo que ahora ya sabemos que es una hemólisis intravascular, pero que ellos no sabían que la persona presentó temblores, escalofríos, y que describían que la orina de él era tan negra como que si le hubiesen puesto hollín de una chimenea. Entonces, esa respuesta inmune que se estaba generando estaba principalmente mediada por la presencia de la generación de anticuerpos. Ya después, más adelante, con el desarrollo en los 1900, con los descubrimientos de Carl Steiner, que fue el descubridor del sistema ABO, que es el principal sistema sanguíneo, ya pudimos ir identificando y entendiendo qué es lo que estaba sucediendo y cómo estos anticuerpos se iban comportando. Entonces, en la actualidad, disponemos de esta gran clasificación y sabemos cuáles son más o menos la mayoría de los sistemas sanguíneos. En general se habla de que por lo menos hay 300 antígenos eritrocitarios dispuestos en al menos 26 a 25 sistemas sanguíneos, pero también existen otras clasificaciones que son las colecciones sanguíneas y otros grupos menores, que son antígenos que se presentan con mayor o menor frecuencia en ciertas poblaciones. Pero estos son los principales que ya se han descrito y están de manera casi canónica establecida, de que son importancia o tienen cierta relevancia clínica. Los principales para destacar es el grupo ABO, que tiene características de ser un carbohidrato principalmente, y que vamos a estar viendo el día de hoy, y el grupo RH, que es por acá, pero tiene estructura proteica, aquí está, tiene estructura proteica, siendo una proteína de múltiples pasos a través de la membrana plasmática. Entonces, bueno, y también está su codificación como clases de diferenciación o los CD. Por ejemplo, el sistema de RH tiene su CD 240 correspondiente, y así sucesivamente están los demás para que les puedan echar una mirada. En inmunomatología, nosotros los llamamos con los nombres de los sistemas sanguíneos. A nivel de inmunólogos, los llamamos con los CD, por ejemplo, aquí al 240, pero pueden ir tomando distintos nombres, ¿ya? Y adicionalmente, estas proteínas también pueden tomar nombres particulares dependiendo de la función que vayan cumpliendo. Me avisa si es que estoy yendo rápido, ¿ya? ¿O se está entendiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, todos estos elementos, estas distintas moléculas pueden gatillar en algún punto una respuesta inmune, dependiendo de las características que tengan. Principalmente, lo que vamos a ver el día de hoy es el sistema ABO y el RH, que son de los que tienen mayores características inmunogénicas, y que tienen mayores consecuencias a nivel de lo que es la salud de las personas en el contexto que vamos a ver a continuación. Ahora bien, yo les dije que uno de los elementos claves para poder hacer la definición de un sistema sanguíneo, está marcado ahí, era la presencia de un halo anticuerpo. Por lo tanto, existe una problemática. El hecho es que ustedes en su cuerpo están siempre produciendo la misma sangre, sus mismos glóbulos rojos, sus mismos glóbulos blancos y sus mismos plaquetas.
no están variando. Por lo tanto, con respecto a las que han podido ver en sus clases, ¿qué esperarían a nivel inmunológico que hubiera, o en realidad que no hubiera, respecto a estas células sanguíneas que ustedes tienen en constante circulación? Vamos, que alguien se las juegue, si no hay respuesta de No habría respuesta inmune. No habría respuesta inmune. ¿Por qué? Porque la reconoce como parte del cuerpo. ¿Va a ser de banco? Soy de banco. Me gustó esa respuesta, soy de banco. Bien. Súper bien la respuesta. Y de hecho, eso es lo que está, ese es el punto al que quería llegar. Si los tienen en constante circulación y no están expuestos a otros elementos, lo que uno esperaría es que en situaciones de salud hubiera tolerancia inmunológica. No existiera una respuesta contra los antígenos eritrocitarios. También el spoiler, que los leucocitos también disponen de sus propios antígenos. Por ejemplo, ¿cuál se les viene a la mente? Es uno de los principales que han visto durante todo este semestre de inmunología. ¿Cuál lo distingue en los leucocitos? Lo conocen como MHC, pero en humanos corresponde al HLA. Perfecto. Que también es un antígeno. Entonces, uno esperaría que en estados de tolerancia inmunológica no hubiera una respuesta, no se producieran anticuerpos contra nuestras propias células. Sin embargo, para que se produzcan anticuerpos, se debe reconocer algo como ajeno. Pero ¿cómo llegamos a ese punto en que vamos a reconocer algo como ajeno dentro de la sangre? Y esa es la problemática. ¿De dónde surgen estos haloanticuerpos, que también se les denomina así, eritrocitarios? Y provienen principalmente de dos vías. Una que podríamos llamar, entre comillas, artificial, y otra que es fisiológica. Corresponde a la transfusión sanguínea y al embarazo. Las transfusiones sanguíneas se utilizan como una estrategia terapéutica cuando encontramos pacientes que tienen bajos niveles de hemoglobina, que puede haber un compromiso de la capacidad respiratoria de los pacientes, en los cuales requieren que aumentemos los niveles de hemoglobina, principalmente dados a través de una transfusión sanguínea con componentes que general en su mayoría son concentrados de glóbulos rojos. Sin embargo, aquí transfusión sanguínea también abarca el hecho de que hay distintos subproductos que vienen de la sangre. Yo me imagino que han visto, durante este semestre han hecho campañas acá de donación, ¿cierto? Ya, y le han dicho que ustedes pueden salvar 3 vidas cuando hacen una donación, ¿cierto? Ya, es porque la sangre, a partir de ella, podemos obtener principalmente 3 productos. Voy a volver bastante atrás. Podemos obtener 3 productos principales. Un producto va a ser el concentrado de glóbulos rojos. Otro producto va a ser las plaquetas, que los vamos a estar utilizando en pacientes que tengan algún tipo de deficiencia en el proceso de coagulación, especialmente en aquellos pacientes oncológicos, en los cuales no van a estar pudiendo producir plaquetas porque tienen algún tipo de situación, por ejemplo, una mielodisplasia o algún problema en la médula ósea, que no puedan producir plaquetas. Y por otra parte, se va a estar utilizando como subproducto el plasma, que aquí vienen proteínas plasmáticas. Y dentro de estas proteínas plasmáticas, ¿cuáles quieren ustedes que son las más relevantes? Para una persona que tenga un sagrado activo, mandan y llaman, piden plasma fresco congelado. ¿Por qué se pide ese producto, por ejemplo? ¿Qué estaría presente dentro de el plasma? No, porque las plaquetas ya las tenemos acá, ya las teníamos separadas. Pero el plasma, que ahí se vuelve la diferencia con el suero. ¿Qué lo diferencia? Lo quería pillar, bacán. El plasma se diferencia del suero en que el plasma mantiene los factores de coagulación. Entonces, por eso aquí hay el tercer producto para que lo tengan en consideración. Y también son antígenos que pueden llegar a gatillar una respuesta inmune. Entonces,
en este contexto, las transfusiones sanguíneas nos podemos encontrar con una gran cantidad de antígenos eritrocitarios, no solamente los que yo ya les había comentado de los sistemas sanguíneos, sino que también hay otros que todavía no se identifican por completo o que no necesariamente gatillan una respuesta inmunológica, pero igual van a estar presentes. Entonces, esta es la vía artificial, y sin embargo también existe la vía que es más fisiológica, que es mediante el embarazo, en que la madre puede llegar a enfrentarse a antígenos que provienen de otra persona, principalmente el padre del feto en gestación, a través del feto, porque el feto obviamente va a estar generando sus propias células y sus propios antígenos. Por lo tanto, puede ocurrir el caso en que haya un traspaso de eritrocitos fetales hacia la madre y que pueda encontrarse con antígenos que son ajenos a ella, que provienen desde el padre. Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante que es bastante, y con esto no quiero por favor que minimicen los riesgos, sino que comprendan que todavía es un campo de investigación bastante activo el hecho de que las aloinmunizaciones son un proceso en el cual todavía no se conocen muy bien los mecanismos, por qué ocurre, cómo definitivamente bien es que ocurre y por qué en algunas personas ocurre y en otras no. Y eso es lo que viene a continuación. No quiere decir, con esto no quiero decir que en todas las transfusiones va a ocurrir una aloinmunización, ni en todos los embarazos va a ocurrir una aloinmunización. Es algo de probabilidades, ¿ya? Porque, por una parte, las transfusiones sanguíneas se tratan de hacer con las unidades que sean lo más compatibles con el receptor, y en el embarazo ocurre un proceso de tolerancia inmunológica hacia el feto en gestación para que la madre, obviamente el sistema inmune, no lo reconozca como ajeno y lo rechace. Y esto es lo que estaría ocurriendo, por ejemplo, en el caso de la respuesta inmune, el mecanismo por el cual se propone que estaría ocurriendo la respuesta inmunológica mediante hacia los antígenos eritrocitarios. Por una parte, las células dendríticas estarían capturando los glóbulos rojos que provendrían ya sea de una transfusión o desde el feto en gestación, y la estimulación, y esto todavía, como les digo, son mecanismos que no se pueden establecer de manera concreta. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. La estimulación mediante TLRs o la presencia de algunos DAMPs llevarían a que las células dendríticas pudieran estimular a los linfocitos TCD4 y especialmente a los T foliculares, y ellos estimularan también a los linfocitos B para que hubiera producción de los anticuerpos, tanto IgG como, por otra parte, los mismos linfocitos B pudieran hacer reconocimientos de otras estructuras y generar anticuerpos de tipo IgM. ¿Cuándo se van a generar anticuerpos de tipo IgG? ¿Contra qué moléculas que estén siendo presentadas? ¿Qué tipo de moléculas gatillan que se generan anticuerpos de tipo IgG? Las que ya están en la memoria. ¿Cómo? Las que ya están en la memoria inmunitaria. Voy más hacia qué tipo de biomolécula. De las 4 biomoléculas que tenemos biológicamente, que se presentan en los HLA, por ejemplo, en el MHC. ¿Qué se presenta? El antígeno. ¿Pero qué gracia tiene el antígeno? ¿De qué naturaleza es? ¿De qué naturaleza molecular es? Proteica, es un péptido. Por lo tanto, ahí vamos a tener anticuerpos de tipo IgG. ¿Y cuándo se van a generar anticuerpos de tipo IgM? ¿Contra qué moléculas principalmente? Generalmente contra moléculas de tipo carbohidrato. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos 2 rutas para las cuales hacer una respuesta inmunológica. Tenemos la respuesta T dependiente y la T independiente. La T dependiente podemos generar la respuesta contra antígenos que son de carácter proteico, porque hacemos todo el proceso de
la fagocitosis por la célula dendrítica. La célula dendrítica se lo presenta al linfocito T, el péptido. Después el linfocito T va y habla con un linfocito T, por ejemplo, y se generan las estimulaciones correspondientes. O con un test reticular y se generan las estimulaciones correspondientes, y ahí se generan los anticuerpos de tipo IgG. Mientras que en el caso de las IgM es la respuesta T independiente, porque son estructuras que son repetidas, son poliméricas generalmente, son carbohidratos, que van a estar siendo reconocidos directamente por el BCR. Y entonces, como son estructuras poliméricas, van a juntar muchos BCRs y van a gatillar la activación del linfocito B de manera independiente. No van a requerir de la señal de los linfocitos T para que ocurra una respuesta, y esos anticuerpos que se van a generar van a ser los IgM. ¿Ya? Eso también como spoiler para que lo tengan presente, porque puede llegar a salir en el examen. Ojalá que no les toque dar el examen, pero es algo fundamental de discriminar la respuesta T dependiente de la T independiente. Hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Dudas? ¿No? Entonces la diferencia como en la cadena de civilización que se genera en el linfocito B se debe a la cantidad de como epítopos que detecta este BCR. En el caso de la respuesta T independiente, sí, porque se entrecruzan muchos PCR. Un PCR por sí solo no va a tener capacidad de generar una respuesta de manera autónoma, ¿ya? Sino que son muchos, y al juntarse van a juntar todas las asociaciones de moléculas que tienen dentro de la superficie que permiten la señalización intracelular, y eso va a gatillar la respuesta por parte de esos linfocitos B. Tienen que ser varios BCR que se junten, pero no solo un BCR que reconozca de manera independiente el antígeno va a ser capaz. No logras tener esa capacidad. Es lo mismo, por ejemplo, cuando ocurre con los TCR, que se forma esa sinapsis inmunológica y se juntan, porque el TCR en sí no tiene capacidad de señalización, tiene una cola citoplasmática muy cortita, sino que tiene moléculas asociadas que le permiten hacer señalización intracelular. ¿La señal es amplificada o es diferente en naturaleza? En el caso de las IgM, la señal se amplifica por el hecho de que se conjuntan. Sí, porque son múltiples PCR que se juntan y pueden hacer la señalización. O sea, se amplifica. No es que sea distinto. Entonces, la respuesta inmune hacia los antígenos sanguíneos va a requerir de los elementos que se requiere de cualquier tipo de respuesta inmunológica. Inicialmente, la primera exposición va a ocurrir el proceso de sensibilización. Y en este proceso de sensibilización, la respuesta inmune que se genere va a depender tanto de la cantidad de antígenos que hay presente en la membrana del eritrocito, es decir, hay antígenos eritrocitarios que no se expresan en la misma densidad que otros. Hay algunos que se expresan mucho más que otros sistemas sanguíneos. ¿Ya? Ahí ya existe una diferencia. Por lo tanto, no va a ser lo mismo para un sistema que para otro. La naturaleza del antígeno, el origen, el tamaño y la localización en la membrana. Por ejemplo, si existe un polimorfismo entre un grupo de RH mío y el de mi hermano, por ejemplo. Supongamos que tengo entre comillas un gemelo y existe un polimorfismo en el grupo de RH justo en una parte del antígeno D del eritrocito. Puede que ese polimorfismo esté en el intracelular y no va a estar siendo detectado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con la localización en la membrana, es que tiene que poder estar expuesto de cierta forma para que pueda terminar siendo reconocido por un anticuerpo. ¿Ya? Y el nivel de inmunogenicidad del antígeno. Como yo les comentaba, que sean antígenos no quiere decir que necesariamente sean inmunógenos. De hecho, se han hecho clasificaciones de cuál es el grado de inmunogenicidad que tienen ciertos antígenos, especialmente en el grupo de RH, que lo vamos a ver más adelante, y se ha visto que algunos generalmente no gatillan una respuesta inmune en sí. O sea, es muy poca la frecuencia de producción de anticuerpos. Y para cuando haya una segunda exposición a estos eritrocitos halogénicos que provienen de otra persona, la respuesta inmune ahora va a depender
de cuánta sangre sea transfundida o que entre en circulación, y también los otros tipos, la cantidad de antígeno que esté presente en la membrana, la naturaleza del antígeno y el tipo de inmunoglobulina. No vamos a tener la misma tipo de respuesta inmunológica si estamos hablando de un anticuerpo de tipo IgM que si fuera un anticuerpo de tipo IgG. Eso lo vamos a repasar un poquito más a continuación, pero yo creo que ya saben las bases de, o alguien se las juega, con poder decirme que va a estar gatillando un anticuerpo. ¿Cuál es la diferencia funcional entre una respuesta mediada por IgM y una por IgG? La afinidad. ¿Cómo? La afinidad que tienen los cuerpos altos, como generalmente la IgG más que una IgM. Ya, pero súper, pero a nivel funcional. Ya, lo guardamos para más adelante entonces. Esto es, volviendo a lo que les comentaba anteriormente, la respuesta sérica de los individuos va a depender de la naturaleza del antígeno y los antígenos presentes en carbohidratos generan respuestas a linfocitos B de tipo T independientes, por el mecanismo que estábamos comentando previamente. Por lo que vamos a encontrar anticuerpos de tipo IgM, baja avidez, baja afinidad, pero alta avidez, por el hecho de que es pentamerina. Y por otra parte, los antígenos presentes en proteínas generan respuestas de tipo T dependientes asociados a un cambio de isotipo. Pasamos ya de que los linfocitos B estén presentando IgMs a que generen IgGs. Por lo tanto, vamos a encontrar principalmente anticuerpos de tipo IgG. Y este cuadro principalmente lo incluí por el hecho de que estos van a ser los principales anticuerpos que a nosotros nos van a interesar cuando hablemos de inmunohematología o de transfusiones sanguíneas o de una incompatibilidad feto-materna. La IgM, por su capacidad de activar el complemento, y la IgG de clase 1 y de clase 3, porque tienen capacidad de activar el complemento y adicionalmente estas dos pueden atravesar la barrera placentaria. Entonces, si atraviesan la barrera placentaria, pueden llegar al feto en gestación y allí pueden desencadenar distintos tipos de consecuencias que van a llevar a que en algunos casos antiguamente, por ejemplo, llevaban a la muerte del feto durante la gestación, los mortinatos, debido a la enfermedad feto-materna que ocurría debido a estos anticuerpos. Entonces, solamente como recordatorio, los anticuerpos tienen distintas funciones, como por ejemplo la neutralización de microorganismos y las toxinas. Esto ya está más que claro, lo han visto durante toda la asignatura, lo han visto también asociado con el tema de la pandemia. La opsonización y fagocitosis de microorganismos que favorecen el hecho de sacar estos bichos que puedan estar presentes, por ejemplo, en alguna herida o en algún sitio en particular, favoreciendo que los macrófagos o células fagocitarias los saquen. Por otra parte, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, esta con las células natural killer, por ejemplo, en que me va a ayudar a eliminar células que no queremos que estén presentes. Y por otra parte, recuerden también que los anticuerpos son capaces de inducir la activación del complemento. ¿Ya? ¿Cuál es el principal tipo o clase de anticuerpo que induce la activación del complemento? Principalmente la IgM. Después viene la IgG. Pero la que lo activa así, pero a full, es la IgM. Y con eso tenemos la activación del complemento, obviamente, la lisis de los microorganismos, fagocitosis por opsonización con fragmentos de los complementos, y además gatillan procesos de inflamación. Porque la activación del complemento, recuerden que no solamente nos sirve para destruir estos microorganismos, sino que también genera una respuesta a nivel de producción de citoquinas. Esto a manera de recordatorio. Cuando nosotros tenemos una primera exposición, se genera una respuesta primaria que no es tan eficiente. Se generan anticuerpos de baja avidez o afinidad contra el antígeno que nosotros estamos presentando,
hay linfocitos B activados, hay linfocitos T también presentes, pero no es una respuesta suficiente para poder eliminar el patógeno que pudiera estar presente o el antígeno que pudiera estar gatillando la respuesta inmune. Es una respuesta inmune más o menos pobre, podríamos ponerle ese calificativo. Pero si nos volvemos a encontrar, en este caso me estoy refiriendo solamente al antígeno X, si nos volvemos a encontrar nuevamente con el antígeno X, boom, tenemos una respuesta muchísimo más eficiente, más rápida, que tiene mayor afinidad por parte de los anticuerpos. Las células son mucho más capaces de poder depurar o eliminar la presencia de este antígeno. Por lo tanto, esto también ocurre para los antígenos eritrocitarios. Una persona que inicialmente esté expuesta a una transfusión o una madre que tenga un embarazo, ese ejemplo está mejor. Una madre que tenga un primer embarazo y se vea expuesta inicialmente a un antígeno que ella carece, pero su feto tiene presente, va a tener este tipo de respuesta. Pero si ocurre un segundo embarazo con el mismo padre y ocurre que también el sistema inmune logra detectar ese antígeno que la madre no tiene, ocurre esta respuesta inmune secundaria, que va a ser mucho más grave. Y de hecho, eso es lo que pasa en el caso de la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es lo que yo les comentaba, de que algunos fetos nacían muertos. ¿Por qué? Porque la madre carecía de un antígeno que sí tenía presente el padre y por lo tanto estaba presente en el feto en gestación. En el primer embarazo no ocurría nada, pero del segundo embarazo en adelante ya la madre empezaba a tener estos mortinatos que desafortunadamente fallecían debido a esta respuesta inmune que lograba atravesar la barrera placentaria y generaba daño en el feto de gestación. Ahora con respecto a las transfusiones. ¿Alguna duda que les queda hasta el momento? ¿No? Ya. Las transfusiones el día de hoy, a diferencia de cómo eran hace unos 40 años atrás, son una de las estrategias que sigue siendo bastante utilizada en el contexto clínico. De hecho, si ustedes ven cualquier serie médica que estén dando en la tele o en las distintas plataformas, van a ver que uno de los principales elementos que se ocupa son las transfusiones. Que, por el clásico, ves, no sé, porque desde la unidad de urgencia ya ven pidiendo unidades de sangre. Si han visto, por ejemplo, de PIT, que está en la plataforma Max, hay un capítulo prácticamente exclusivo en el cual van a hablar o van a ver que se hacen transfusiones, por ejemplo. Se les recomiendo esa serie, bastante buena. Sin embargo, ahí hay unos errores que por favor después detecten, especialmente las personas que sean de banco, para que les quede más o menos, se den cuenta de que hay ciertas cosas que ahí hicieron mal intencionalmente y se demuestra así. Pero volviendo a la idea, las transfusiones al día de hoy son un elemento terapéutico y son más seguras que nunca antes en cualquier otra época. ¿Por qué? Porque se le hace seguimiento al donante, se le hace seguimiento a la unidad que va a ser transfundida, se le hace seguimiento al receptor, las unidades se mantienen por cierto tiempo, hay parámetros y estándares de calidad que se tienen que cumplir y especialmente de trazabilidad. O sea que yo puedo seguirle la pista hasta de dónde partió, idealmente, y hasta dónde llegó y cuáles fueron sus consecuencias. Eso, por ejemplo, en países más desarrollados, como en Estados Unidos, Europa, Reino Unido, especialmente, incluso se mantiene en bases de datos que son compartidas por distintos sistemas de salud. ¿A qué me refiero con esto? Que si una persona recibe una transfusión en el hospital clínico, en el JJ Aguirre, hoy día la idea es que, o por lo menos los sistemas que tienen allá y que se están implementando, el sistema de ellos les permite después que si esa persona en 10 años después se hace una nueva transfusión en el hospital de Talca,
tengan el dato de que fue transfundido hace 10 años atrás en el JJ. En la actualidad, desafortunadamente, no existe esa conexión de información. Y al no existir esa conexión de información, puede ocurrir el hecho de que haya respuestas inmunes y haya consecuencias cuando hay exposiciones a la transfusión. Eso se llama fragmentación de registros, que es uno de los grandes problemas y que se está tratando de solucionar a nivel de salud pública acá en Chile. Porque desafortunadamente todavía se está trabajando en el hecho de centralizar el sistema de tanto donantes, almacenamiento, logística asociada a los productos sanguíneos. ¿Cómo es que la transfusión va a llegar a generar una respuesta inmune? La respuesta más simple y sencilla hasta el día de hoy todavía no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque no podemos hacerle un seguimiento desde el principio al donante, no logramos hacerle un seguimiento por esta pérdida de registros a la persona que es receptora. Y adicionalmente, si lo intentáramos hacer con voluntarios, es algo totalmente antiético. No podemos estarle induciendo a una persona una respuesta inmune que después quizás en el futuro pueda llegar a necesitar una transfusión y pueda generarle problemas. Por lo tanto, esto se ha ido basando solamente en lo que se ha podido ir viendo a partir de reportes clínicos y de trabajo con experimentación con animales. Entonces, ¿por qué recalco esto? Ustedes esperarían que la sangre de sus compañeros, supongamos que todos están libres de virus, están libres de cualquier tipo de patógenos. Si alguien de ustedes se transfunde, por ejemplo en mi caso, esto me dice los controles hace poco, negativo para todos los virus posibles de transmisión sanguínea. Si alguien se transfundiera con mi sangre, que fuéramos compatibles en temas de grupo ABO y RH. Si somos compatibles, ¿ustedes esperarían que se generara una respuesta inmune? No. ¿Por qué no? ¿Qué se necesita para que se genere una respuesta inmune? ¿Se necesita solamente el antígeno? Exacto, un PAMP o un DAMP o señales de peligro. ¿Y ustedes esperarían que si estamos obteniéndolo desde una persona que es un donante sano, que le hicimos pruebas para ver cómo estaba su hemoglobina, que se le hace prueba a las bolsas de sangre para ver, por ejemplo, si tiene VIH, Chagas, sífilis, HTLV, citomegalovirus, entre otras pruebas? ¿Ustedes esperarían que esa unidad generara una respuesta inmune? No, porque no hay ningún tipo de señal de peligro que lo genere. Entonces, ¿de dónde diantres es que salen esos anticuerpos a la larga? Exactamente, es el mismo tipo de respuesta. No se sabe. Hasta el día de hoy no se sabe desde dónde salen esas señales de peligro que lleven a que se generen los anticuerpos. Se han propuesto distintos factores que pudieran llevar a que se generara esta señalización de peligro. Por ejemplo, el nivel de compatibilidad de los antígenos del donante, la susceptibilidad del donante para que haya un proceso de destrucción o de lisis de los glóbulos rojos, algunas características demográficas como la edad, el género, la etnicidad, algún tipo de desorden subyacente del donante que no tenga en consideración, factores asociados a los antígenos o a las unidades de glóbulos rojos, o algunos factores que provengan, que estén asociados principalmente a los receptores. ¿Cuáles son los que más se han caracterizado hasta el momento, o cuáles por lo menos se les ha puesto más encima del ojo de que pudieran ser los que gatillan esta respuesta? Es que en el proceso de almacenamiento de la sangre, porque cuando ustedes van a donar sangre, no necesariamente se va a utilizar en ese momento. La sangre puede pasar por lo menos 42 días almacenada en refrigeradores y después ahí utilizarse. Van a ocurrir procesos de lesión en los glóbulos rojos. Y ese proceso de lesión va a llevar a que se rompan y se generen micropartículas de los glóbulos rojos. Si ustedes o una célula la rompen, ¿qué señales se van a estar produciendo? ¿O qué tipo de señales se pueden liberar? DAMPs. Entonces, por eso es que se ha puesto un ojo ahí, porque pudiera ser que la lesión por almacenamiento pudiera generar DAMPs que generase una señal de peligro
o de daño que llevara a la generación de un anticuerpo. No suena como una trabalengua, pero sí de verdad lo está haciendo. O pudiera ser, por otra parte, que se ha visto que personas que tienen una condición subyacente, los receptores, por ejemplo, que estén en un estado proinflamatorio, son más susceptibles a desarrollar un anticuerpo que personas que están sometidas o que están frente a una condición de inmunosupresión. ¿A qué me refiero? Personas que estén con estados febriles, con enfermedades virales, con enfermedades autoinmunes de distintos tipos, por ejemplo, artritis reumatoide, telangiectásica, no me acuerdo bien el nombre de la patología en este momento, se ha visto que ellos son más susceptibles a generar anticuerpos contra antígenos hereditarios que, por ejemplo, personas que están tomando inmunosupresores como glucocorticoides o que tienen algún tipo de leucemia amiloide de tipo crónica o que tienen alguna mielodisplasia, porque su sistema inmune va a estar menos capacitado para estar respondiendo contra estos antígenos. Entonces, si les llegaran a preguntar en algún momento cuál es el mecanismo específico por el cual se generan los anticuerpos eritrocitarios, la respuesta formal debería ser no se sabe todavía. Pero se han propuesto distintos factores que van a estar llevando a la generación de estos anticuerpos. En el caso de la madre es un poquito más deducible porque era lo que habíamos comentado, que son aloantígenos que son inmunogénicos, que principalmente provienen del padre, que es antígeno positivo, y que el feto en gestación también va a ser antígeno positivo cuando tenemos el caso de una madre antígeno negativo. En el primer embarazo, lo que va a ocurrir es que va a poder entrar en circulación parte de esos glóbulos rojos, se ve muy pequeñito. Deme un minuto. Vamos a enfocarnos acá. En el primer embarazo, esos glóbulos rojos, por ejemplo, o células del feto de gestación, pueden entrar en circulación en la madre y van a gatillar una respuesta inmune inicial. Lo que vimos al principio, que se genera una respuesta más o menos bajita, pero se genera de todas formas. Sin embargo, ya queda sensibilizada, ya queda, hay linfocitos T específicos para ese antígeno, linfocitos B específicos para ese antígeno, y cuando ocurra un segundo embarazo y nuevamente vuelva a ocurrir la exposición a ese antígeno eritrocitario, va a generarse el hecho de una mayor respuesta inmune que puede llevar a que se traspasen esos anticuerpos hacia el feto de gestación y ahí pueda ocurrir tanto la activación del complemento como daño a nivel de la médula ósea del mismo feto en gestación que pudiera llevar, por una parte, a una eritroblastosis fetal, que eso es cuando se empieza a destruir glóbulos rojos y tienen que empezar a salir glóbulos rojos inmaduros a circulación para que el feto mantenga los niveles de oxigenación adecuados en sangre, o empieza a ocurrir una destrucción de la médula ósea, dado principalmente por anticuerpos que logran alcanzar y traspasar la barrera placentaria. ¿Ya? Aquí, ¿consultas o dudas que les puedan quedar? ¿No? Ya. Entonces, una de las principales metodologías que nosotros podemos utilizar para ver reacciones antígeno-anticuerpo in vitro, o sea, en el laboratorio, es principalmente el test de Coombs o también test de aglutinación directo. ¿Qué es lo que se realiza? Por ejemplo, tenemos a un recién nacido que nace con características de ictericia, esplenomegalia, y una de las sospechas es que hubo un caso de enfermedad hemolítica de recién nacido. Para comprobarlo y para dilucidar eso, porque su fisiopatología es que hay anticuerpos que son por parte de la madre que se unieron a los glóbulos rojos fetales y los están destruyendo, obtenemos una muestra sanguínea de ese recién nacido
y lo combinamos con el suero de Coombs, que básicamente es un anticuerpo antihumano, que es antifracción FC generalmente de la IgG, y permite generar un entrelazamiento entre los glóbulos rojos que se logra ver como una aglutinación. Entonces con esto yo puedo detectar procesos de sensibilización que ocurrieron en un organismo vivo. Por ejemplo, la hipercongestación que le estaba nombrando en el ejemplo. Y con eso podemos detectar si es que efectivamente hubo una respuesta por parte de la madre hacia antígenos intracelulares que ella no tenía, pero sí presentaba a su hijo. Esa es una de las principales pruebas. También se puede realizar, por ejemplo, en el laboratorio para evaluar con glóbulos rojos que ya están fenotipificados, que los venden proveedores y te dicen, por ejemplo, tiene el antígeno A, B, C, y este otro lote tiene el B, C, D, y así sucesivamente, y uno puede identificar si es que, por ejemplo, hay personas que tengan anticuerpos en circulación y decir, mira, este paciente tiene tal anticuerpo, por lo tanto, cuando vayan a hacerle pruebas, tengan en consideración que no pueden ponerle una transfusión que tenga el antígeno A, por ejemplo, porque él tiene anticuerpos anti-A. ¿Ya? Esa es una de las utilidades de la prueba de test de Coombs o test de aglutinación directa. Aquí está ya más en escrito. Es un test que puede ver sensibilización in vivo de los eritrocitos, o sea, que ocurren dentro del organismo, y permite también evaluar la presencia de IgG, fracciones del complemento como C3D, o ambos, dependiendo del tipo de anticuerpos que uno utilice. Ahí no sé si en clase lograron ver los anticuerpos monoclonales y policlonales. No lo vieron. ¿No los comentaron? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya, pero entonces se los dejo ahí, porque existen sueros. A ver, ¿cómo explicar con palabras más rápidas? La respuesta que uno genera contra un virus, por ejemplo, o contra un antígeno, es de tipo policlonal. ¿Por qué? Porque vamos a estar... Bueno, ya. Por ejemplo, si tenemos un virus de esta forma y nos encontramos con él en un inicio, vamos a generar una respuesta inmune contra él. Entonces se puede generar una respuesta contra este segmento y este segmento. Y todos estos anticuerpos van a ser distintos, porque obviamente pongámosle el número a los vértices. Este va a ser el 1, el 2, el 3. Va a ser contra estas regiones. Por lo tanto, esto es lo que se llama una respuesta de tipo policlonal. Voy a tener distintos tipos de anticuerpos dirigidos hacia distintas regiones del antígeno. Mientras que en el caso de cuando sean monoclonales, voy a tener de nuevo, por ejemplo, el mismo antígeno, pero ahora solamente voy a tener anticuerpos dirigidos contra la zona 1. Y estos son anticuerpos monoclonales. Cuando, por ejemplo, si yo quiero buscar solamente IgG, voy a utilizar anticuerpos monoclonales que vayan a buscar solamente las IgG. O si quiero buscar solamente fragmentos del complemento, monoclonales que solamente detecten el complemento. Sorry la mañana no estoy bien. Pero si hacemos la mezcla de los dos, puedo detectar tanto IgG como complemento. ¿Ya? El proceso de generación es más, entre comillas, entretenido para los que les gusten las cosas de laboratorio. ¿Ya? Porque tiene que ver con inmunizar a ratones, mezclar células y todo un proceso. Pero, por lo menos, esa es la idea que hay detrás. Esta es una respuesta policlonal, o sea, contra el antígeno vamos a tener anticuerpos que se dirigen hacia distintos fragmentos, hacia distintas partes del antígeno,
mientras que una respuesta monoclonal va a ser contra el antígeno, pero contra un fragmento o una sección específica. ¿Quedamos claritos en eso? Bacán. Entonces, en este caso puede ser de esas dos formas, que yo vaya solamente a buscar IgGs, solamente fragmentos del complemento, o ambos que pudieran estar presentes en la superficie del eritrocito. Y ahí se utiliza contra la fracción FC. Si se acuerdan de la composición de la estructura de los anticuerpos, la fracción FC es la zona funcional que les da la fracción cristalizable, por eso FC, y les da la función a los anticuerpos. Y los fragmentos de S3D es que pudieran indicarnos que hubo una activación del complemento. Y aquí están sus utilidades. Evaluación de una anemia hemolítica autoinmune, evaluación de la enfermedad hemolítica del recién nacido y una reacción hemolítica post-transfusional, que las vamos a comentar más adelante. Y esto es, por ejemplo, lo que uno haría con una pesquisa a nivel materno. En que, por ejemplo, una madre que va a atenderse por primera vez, o una madre RH negativa, tuvo un primer hijo, ok, le hicieron la evaluación con un papá que es RH positivo, le hicieron una primera evaluación, observaron, vieron, no hay anticuerpos contra antígeno RH, perfecto. Pero después, segundo embarazo, vamos a evaluarla, tomamos una muestra de la madre, cursando el segundo embarazo, de plasma. En el plasma van a estar anticuerpos, por ejemplo, ella no lo sabe, nosotros a priori no lo sabemos, pero están presentes. Vamos a tomar glóbulos rojos y ya sabemos qué antígenos tienen, los vamos a incubar, se les van a pegar los anticuerpos de la madre y nuevamente ocupamos el suero de Kuhn y se forman estas redes, estas aglutinaciones. Entonces me permite detectar anticuerpos que están presentes en circulación y que nosotros no sabíamos. Y aquí está un poquito más la descripción. Evaluar la presencia de anticuerpos irregulares por sensibilización post-transfusional o sensibilización durante el embarazo. Y es de esa forma, el test de Coombs, para que lo tengan presente, ¿por qué? Porque va a ser clave para las personas, por lo menos que cursen banco, lo van a estar haciendo durante todo lo que dura la asignatura, que prácticamente es un semestre básicamente, y se dedican a ello, tienen que comprenderlo bien porque lo van a aplicar durante su desarrollo profesional. Así es como se ve. En la actualidad se utilizan este tipo de tarjetas que dentro tienen un tipo de esferas de polímeros y se pueden ver las aglutinaciones así. Cuando los glóbulos rojos forman la malla con el test de Coombs, con el suelo de Coombs, al final quedan como este estilo. Quedan más arriba y cuando no hay reacción quedan negativos y quedan abajo. Ahora, ¿qué va a estar ocurriendo in vivo? Cuando hablamos de anticuerpos de tipo IgM, yo les dije que eran de tipo no proteicos y una respuesta T independiente, vamos a tener un proceso que se llama hemólisis intravascular. La hemólisis es básicamente, rompamos la palabra, hemo, sangre, lisis, ruptura, intravascular, dentro, vascular, de la vasculatura. O sea, dentro de arterias y venas va a estar ocurriendo un proceso de ruptura de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque se activó el complemento principalmente dada la acción o presencia de las IgMs, que son las principales que lo gatillan, pero también puede ser dado por los anticuerpos de tipo IgG, que permiten el intercruzamiento y la activación de la vía ácida. Y ocurre, en este caso, por ejemplo, vamos a tener principalmente que se forma el complejo de ataque de membrana, y con eso se causa la lisis de los glóbulos rojos. Pero también, por otra parte, vamos a tener situaciones en que se favorece la opsonización de estos glóbulos rojos para poder depurar la presencia que están opsonizados y también una reacción inflamatoria por parte de la activación del complemento. Esto se ve más o menos así. Esto ocurre principalmente cuando hay incompatibilidades en el sistema ABO. En este caso, por ejemplo, del sistema ABO, yo sé que soy grupo A. Naturalmente, tengo anticuerpos contra el grupo B.
hay 3 grupos, perdón, 4. El A, el B, el AB y el O. El A tiene el antígeno A y tiene anticuerpos anti-B. El B tiene el antígeno B y anticuerpos anti-A. El AB tiene el antígeno A y B y carece de anticuerpos contra cualquiera de los otros dos. Y el grupo O no tiene ninguno de los antígenos ni A ni B, pero tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Suena como una rima, pero lo vamos a ver con un esquema más adelante. Entonces, yo sé, por ejemplo, naturalmente, este sería mi caso. Por ejemplo, mis glóbulos rojos tienen antígeno A y me van a dar una transfusión, pero se equivocan. No me dan una transfusión que sea compatible, que no me dan una bolsa de glóbulos rojos con antígeno A, me dan una con antígeno B, que provienen de un donante. Y como yo tengo anticuerpos anti-B, que principalmente van a ser de carácter IgM, lo que va a ocurrir va a ser la activación del complemento y la hemólisis. Esto inicia a los pocos minutos de partida de la transfusión y es una situación que puede llegar a ser fatal. De hecho, es uno de los errores más temidos que se puede llegar a ocurrir dentro de los procesos transfusionales, porque se puede llegar a morir el paciente fácilmente. Unas pocas ml de una unidad más transfundida pueden causar un shock sistémico que va a llevar a la muerte del receptor de la unidad incompatible. Y eso obviamente lleva a una negligencia y eso les puede llevar a tanto penas de cárcel como que nunca más puedan volver a ejercer la profesión. Eso también para que lo tengan en consideración, que deben actuar de manera ética correcta y saber cuándo decir no sé o consultar con sus colegas, porque han habido casos y han ocurrido en que personas profesionales, tecnólogos médicos, no han hecho un diagnóstico certero y han perdido la autorización para trabajar en centros de salud. Ha pasado. De hecho, conozco un caso por lo menos de una persona que le ocurre y que no puede volver a ejercer la profesión. Que solamente se tiene que dedicar a otras cosas. Así que para que también lo tengan en consideración, que hay que asumir también cuando uno sabe ciertas cosas o se le está pasando un poco de sus capacidades. Y cuando tenemos, por otra parte, anticuerpos de tipo IgG, la hemólisis va a ser de carácter extravascular. ¿Qué va a ocurrir principalmente? A los glóbulos rojos del donante que tengan el antígeno se les van a unir anticuerpos de tipo IgG y fagocitos que tengan receptores FC en su superficie se los va a estar reconociendo y va a ocurrir un proceso de señalización que va a permitir la fagocitosis de estos glóbulos rojos. Puede ocurrir la fagocitosis completa del glóbulo rojo por macrófagos que pueden estar a nivel de hígado o a nivel de vaso, o solamente le van a sacar un trocito al glóbulo rojo y eso se puede ver después en el frotis como esferocitos. Dejamos de ver la forma inicial que veíamos estos discos bicóncavos con esa palidez al medio y vemos ahora esferas que son completamente redondas y rojizas en el centro. Entonces, estos son los dos tipos de consecuencias que podemos tener, reacciones antígeno-anticuerpo que pueden ocurrir dentro del organismo. ¿Le parece que descansamos 2 minutos? Vamos a poder tomar un... Entonces, partiendo con el sistema ABO, fue el primer sistema sanguíneo en ser descrito por Karl Landsteiner en los 1900, a los principios, no me acuerdo si fue en 1904 aproximadamente, y su importancia clínica está dada principalmente por la incompatibilidad ABO que puede ocurrir a nivel clínico, que provoca una hemólisis intravascular mediada por IgM que inducen la activación del complemento. También pueden haber casos de IgG asociados a también IgG para el sistema ABO que pueden inducir la activación del complemento. ¿Ya? Por ejemplo, van a verlo con detalle en banco de sangre,
que son principalmente IgMs, pero en el grupo también hay de tipo IgG, que también pueden llegar a inducir una hemolisis. Generalmente esta incompatibilidad se ve a los 10 a 20 minutos, eso es lo que está descrito canónicamente en los libros, pero generalmente se puede ver desde ya a los 2 minutos, 5 minutos de iniciar la transfusión y con muy poco volumen. Hasta unos 5 ml transfundidos, 10 ml de transfusión ya inducen el proceso de activación del complemento. Esta es la inmunización, o sea que la presencia de los anticuerpos no es dependiente de los eritrocitos halogénicos, ¿ya? Nosotros tenemos presentes desde antes anticuerpos contra el sistema ABO, que lo vamos a ver un poquito más adelante en una diapositiva. Y la frecuencia de los grupos, esto está, francamente, si tienen la oportunidad de hacer una tesis, esto para la gente de banco, sorry que estudian los demás, pero es que se entiende que es como banco de sangre van de la mano. Si tienen la oportunidad de hacer una tesis en que actualicen estos datos, va a ser muy buena tesis, porque en realidad estos datos están desactualizados. Y a la fecha, y esto es otro tema otro punto también que quiero llevarles a tener en consideración, y esto aplica para todas las menciones, debido a los altos flujos migratorios que estamos viviendo en el país, nos estamos enfrentando a distintos tipos de patologías que antes no estábamos viendo. Por ejemplo, a nivel de la gente de nuestra mención, estamos viendo muchos más casos de malaria de los que se habían visto hace muchísimos años atrás. Y se están detectando. De hecho, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ciudadanos de países más cercanos al Ecuador tienen presencia endógena de malaria. Entonces, por lo tanto, al llegar acá, cuando migran, podemos observar y encontrar que hay parásitos de malaria presentes en sangre, ¿ya? Y esto de la mano implica que también hay un cambio en la frecuencia de los grupos sanguíneos en las poblaciones, no solo para el sistema ABO, para el RH, para los otros sistemas también. Por ejemplo, hay un sistema que es muy característico de los países caribeños, que es el sistema Diego, que tiene más presencia de sus antígenos que en comparación con nosotros, que estábamos más hacia el cono sur. Por lo tanto, ya están ocurriendo variaciones en las frecuencias de estos antígenos. Pero el mensaje es que la mayoría, por lo menos en la época que se hizo este estudio, que fueron los años 80, es que aproximadamente la mitad de la población chilena y global es de tipo O, que carece de los antígenos A y B. Después le sigue el A, le sigue el B y después al final el AB. ¿Qué característica tiene? Es que surgen temprano en el desarrollo fetal. Ya a la quinta y sexta semana de gestación podemos encontrar los que se están generando. Son poco desarrollados, si bien surgen temprano, son poco desarrollados, pero está dado por una inmadurez enzimática. Son carbohidratos a los cuales se les va añadiendo o haciendo modificaciones a los distintos carbohidratos. Por lo tanto, de esa manera es que se van a formar los antígenos. Y por eso es que van a estar poco desarrollados durante la gestación. Y se pueden encontrar en distintos tejidos y en distintas especies también. Además que lo podemos encontrar en distintas secreciones. Su herencia va a ser de tipo mendeliana codominante entre A y B. Y en este caso, el antígeno A y el antígeno B son codominantes entre ellos y cada uno por su parte son dominantes sobre el alelo O. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos una madre, tenemos en este caso un padre de fenotipo A, pero genotipo A, O, y una madre de fenotipo B, pero alelos B, o sea, ambos heterocigotos, y vamos a tener que pueden generar esta descendencia. Pueden tener una persona A, B, para que sea del grupo O, tiene que ser ambas veces, tiene que ser homocigoto para el alelo O, y para la B se tienen que dar ambos alelos de manera heterocigota. ¿Cuáles son las gracias de sus anticuerpos? Que son IgM, en menor grado IgG,
aparecen cerca de los 3 meses de edad, tienen un amplio rango térmico que pueden causar algún tipo de daño, pero ya los podemos detectar en el laboratorio a temperatura ambiente, o sea, a unos 25 grados aproximadamente, perdón, unos 22 grados, 21 grados, se pueden detectar que ocurren procesos de aglutinación, mientras que en el cuerpo humano ya a 37 grados queda la embarrada. Hay motivos antigénicos que están presentes en distintas moléculas, lo que genera inmunidad natural. Efecto barrera. ¿A qué me refiero con este efecto barrera? Es que, como están presentes en distintos tejidos, por ejemplo, si una madre es de tipo, voy a usar de nuevo la pizarra. Si la madre es O, RH negativa, y el feto en gestación es A, RH positivo, la madre naturalmente va a tener anticuerpos anti-A. Y pudiera llegar a tener, supongamos que es su segundo embarazo y que tiene anticuerpos anti-RH. Como los antígenos del ABO se desarrollan antes y iban a estar presentes en distintos tejidos, aparte de los glóbulos rojos, van a poder ir a destruir primero los glóbulos rojos del feto en gestación antes de que hagan efecto los RH. A eso me refiero con un efecto barrera. Por ejemplo, pensemos que esta madre nunca estuvo condicionada a que pudiera llegar a generar este tipo de anticuerpos. Pero el hecho de que tuviera presencia de este anticuerpo ABO va a llevar a que se eliminen los glóbulos rojos que hayan pasado y por lo tanto no se genere una sensibilización al grupo de RH. Eso me refiero con efecto barrera. Evitan una posible sensibilización. Y recuerden que hay un proceso también de tolerancia hacia los anticuerpos, perdón, aquí debería ser antígenos, hacia los antígenos propios, ¿ya? Nosotros, si por ejemplo, voy a volver a hacer yo, en mi caso, tengo anticuerpos anti-B, pero no tengo anticuerpos anti-A, sino lo más probable es que tendría una enfermedad autoinmune y estaría con un grado de anemia considerable. Bueno, su importancia clínica ya la vamos a comentar un poquito más, pero esto es lo que se ve generalmente a nivel, cuando hacemos las evaluaciones en el laboratorio. Una persona que sea del grupo A y le ponemos antisueros significa que son líquidos que dentro tienen anticuerpos de tipo IgM dirigidos contra estos antígenos, y así se ven las aglutinaciones con el grupo A, para la gente del grupo B, para aquellos que tienen AB y para aquellos que son del grupo O. Y los números son las antiguas denominaciones, ¿ya? Hay gente que todavía dice yo soy A, 2A o 3B. Ya no se utiliza eso, sino que se dice solamente si es grupo A, grupo B, grupo AB, y el último, antiguamente se le decía grupo 0. Pero como tuvo una connotación negativa por la epidemia del VIH en los años 70 y 80, se dejó de decir grupo 0 porque la gente lo asociaba como que la persona pudiera ser VIH positiva, entonces se denominó como grupo O. Temas de estigmas sociales y tonteras que eran de antiguas épocas y por suerte ya están quedando atrás. Pero es grupo O, se conoce internacionalmente. Y los glóbulos rojos testigos son glóbulos rojos que sabemos qué antígenos tienen. Por ejemplo, aquí tiene el antígeno A1, el B, y aquí tiene antígenos O. Y por lo tanto, yo los combino con los plasmas o sueros provenientes de este sujeto del grupo A. Me va a aglutinar al B, me va a aglutinar al A, no voy a tener aglutinación porque no tengo anticuerpos, y en este caso de alguien que sea grupo O, aglutina tanto para A y para B. Y esto es como se ve, era un ejercicio, pero aquí la persona es grupo A
RHD positiva, y en este caso la persona es grupo B, RHD negativa. ¿Cómo es el hecho de que nosotros, me interesa la parte de abajo, cómo es el hecho de que nosotros tenemos estos anticuerpos antígenos ABO si nunca hemos estado expuestos a una transfusión sanguínea? Está dado por el hecho de que los antígenos ABO son de carácter polisacáridos y están presentes en distintos tipos de bacterias y en distintos tipos de alimentos. Por lo tanto, desde el nacimiento nosotros hemos estado expuestos a estos antígenos y por lo tanto hemos generado una respuesta inmune contra aquellos antígenos que no teníamos. Y es así como se explica el hecho de que tengamos anticuerpos contra aquellos antígenos que no tenemos dentro de nuestro sistema y que se elimina aquellos clones que produzcan anticuerpos contra los antígenos recetarios que son propios. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí o no? ¿O están dormidos todavía? Prometo una vez. Pero lo que me importa, que la idea que les quede con esto, es que estos anticuerpos, que se llaman naturales, provienen del hecho de exponernos a circunstancias externas. ¿Ya? Como les comentaba, la importancia clínica está dada principalmente por la incompatibilidad del grupo ABO, que puede causar una hemólisis intravascular, que puede llevar a parte con una hipotensión, un estado de shock, una falla cardiorrespiratoria, puede llevar a una coagulación intravascular diseminada y potencialmente a la muerte. Respecto al sistema RH, el sistema RH también fue descrito por Landsteiner y Wiener, esta vez en los años 40. A diferencia del ABO, se desarrolla muy temprano en la gestación, ya la quinta, sexta semana, y están totalmente desarrollados al nacer, a diferencia también del ABO. Se encuentran exclusivamente en los eritrocitos y en baja proporción y tienen un alto grado de polimorfismo. Y se asocian, o sea, su descubrimiento estuvo dado porque hubo un caso de enfermedad hemolítica del recién nacido en el cual se pudo hacer la detección del anticuerpo y por lo tanto del antígeno que existía. Y esto mucho antes de que uno pudiera hacer técnicas más especializadas que tenemos disponibles hoy en día, como los PCR para poder ver los genes o los ELISA para ver los anticuerpos y los antígenos. ¿Qué gracia tienen? Que están ubicados en dos locus génicos en el cromosoma 1 y en el locus 1 hay dos posibles alelos, el alelo B mayúscula o la forma nula, aquí no debería decir inactivo, y por otra parte hay el locus 2 que tiene 4 posibles alelos. Lo que me interesa acá es que se fijen en esto, que es el grado de inmunogenicidad que tienen. Yo les dije que los antígenos son capaces de generar respuestas inmunes, pero no es lo mismo que sean inmunógenos. Y acá el más inmunógeno es el antígeno D. Cuando nosotros hablamos del grupo RH, así tal cual a secas, nos estamos refiriendo solamente a este antígeno, al antígeno D. Pero hay que tener en consideración que existen otros antígenos también asociados al grupo RH. Pero para hacerla más simple, el que más relevancia tiene, por ser más inmunogénico, es el antígeno B. Está presente en el 92% de la población. ¿Se entendió eso del antígeno B, cierto? Y del RH. Cuando decimos RH a secas, nos estamos refiriendo principalmente al antígeno B, si está presente o ausente. Entonces, por ejemplo, yo soy RH positivo. Tengo presente el alelo RHD y por lo tanto en la membrana de mis glóbulos rojos está presente el antígeno RHD, pero creo que mi hermano es RH negativo. En ese caso, él no tendría dentro de su secuencia génica el alelo que codifica para el RHD, por lo tanto carece del antígeno. No es que no esté el antígeno, sino que está nulo, básicamente. ¿Ya? No está el gen que codifica. Formas de inmunización.
transfusiones que sean incompatibles, ya no se dan las transfusiones incompatibles, o sea, hay un proceso muy riguroso de que las transfusiones tienen que ser para los mismos grupos sanguíneos, o sea, una persona ARH positiva tiene que recibir sangre ARH positiva, ¿ya? Puede darse más que nada ahora por temas de abortos o embarazos y o abortos, y antiguamente se daba por temas de hemoterapia, en los cuales se hacían inyecciones de liofilizados para personas que tenían, por ejemplo, hemofilia, que eran estos tipos de anticuerpos. La sensibilización va a depender de la dosis, cuánto antígeno vamos a estar dando, de la competencia del sistema inmune, cómo va a estar, en qué condiciones va a estar, y si hay una incompatibilidad asociada, que era lo que yo les explicaba ahí con el sistema del ejemplo de la madre y el sistema ABO. Ahora, la gran importancia que tiene es principalmente la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es prevenible por un hipersuero antígeno D, que es lo creo que lo tengo más adelante en la explicación de más o menos cómo funciona. Los anticuerpos que se generan son de clase IgG, principalmente subclase 1 y 3, con capacidad de activar el complemento. Y su inmunogenicidad ya la habíamos visto, pero este es el orden que tiene. Este esquema se los voy a dejar más o menos para que lo tengan en consideración de cómo se ocurre la enfermedad hemolítica del recién nacido, que se traspasa la barrera placentaria con los anticuerpos de la madre, ocurre un proceso de anemia y eritroclatosis fetal, que puede llevar, por una parte, al compromiso de el flujo sanguíneo, con esto a una falla cardíaca y muerte. También hay eritropoyesia extramedular, ictericia, verníferus, que es daño al desarrollo del sistema nervioso central por la bilirrubina, que va a estar en altos niveles. Y básicamente me gustaría que se quedaran con, bueno, es altamente inmunogénico, basta con un ml de eritrocitos RH positivo para inducir la producción en un 15% y a 250 ml logra inducirlo en un 80% de las ocasiones. Y aquí ocurre el proceso de la sensibilización, la madre RH negativa, feto RH positivo, hay contacto de los eritrocitos y nuevamente cuando hay un segundo embarazo van a poder ver haber anticuerpos anti-D contra el feto que pasa. Ahora, lo que me interesa de acá es la prevención. Actualmente lo que existe disponible para las madres que sean RH negativas y tengan fetos en gestación RH positivo, existen los hipersueros anti-D, que básicamente son inyecciones o vacunas que tienen anticuerpos dirigidos contra el antígeno D. Por lo tanto, si este fuera el antígeno D de un eritrocito fetal, lo que va a hacer el ROGAM, que es así como se llama, por lo menos el nombre comercial, ROGAM se va a unir al antígeno D y por distintos mecanismos que todavía no se esclarecen, por ejemplo, que puede ser la remoción del eritrocito, el enmascaramiento o la disminución de la respuesta de los linfocitos B, va a promover que no se genere una respuesta inmunogénica por parte del antígeno D. Por lo tanto, la mamá no va a generar anticuerpos anti-D, porque yo ya le di una respuesta inmune pasiva. Ya le puse anticuerpos de manera pasiva a ella, por lo tanto después van a salir de circulación y ella no va a generar anticuerpos anti-D para un próximo embarazo. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Les queda más o menos claro? Ya, si tienen dudas me pueden escribir, ya estoy en cursos ahí, les aparezco. Tengo que subirles hoy día a la clase, se los prometo. Quería subirse de antes, pero no alcanzó. Y la respuesta inmune a la transfusión, como les dije, los componentes sanguíneos son considerados un elemento terapéutico biológico, por lo que no están libres de causar reacciones adversas, entre las cuales están varias de origen inmunológico, que vamos a darle una miradita bastante más a los esquemas que a los escritos, para que lo puedan ver, pero lo que quiero que se lleven en la mente para la casa es que en la actualidad, durante las últimas décadas, la tasa de reacciones adversas a la transfusión ha disminuido drásticamente a niveles que son bajísimos. Por ejemplo,
yo les había dicho, estas son las dos más fatales, la reacción hemolítica asociada al grupo ABO. Fíjense en la tasa que está en el riesgo, o sea, entre 10 a la menos 6 a 10 a la menos 7, según cada transfusión. ¿Ya? Lo más frecuente es que haya reacciones febriles no hemolíticas y reacciones alérgicas. Esas son las dos principales que tenemos. Vamos a ver la aguda. La aguda básicamente es lo que habíamos hablado para el sistema ABO. Me voy a saltar la parte del texto para respetarles su horario, pero lo que me interesa es por lo menos explicarles a nivel de la figura. Tenemos el glóbulo rojo con su antígeno, se le va a unir el anticuerpo de tipo IgM, va a ocurrir la activación del complemento y va a ocurrir la generación del complejo de ataque de membrana. Por lo tanto, se va a liberar hemoglobina y se van a liberar grupos hemo que pueden causar una falla renal aguda. Y por otra parte, el complemento va a activar a otras células que va a llevar a una tormenta de citoquinas que también va a causar daño dentro del organismo de la persona del sistema alveolar compatible. La febril no hemolítica es un poquito más sencilla, puede estar dado por dos partes. Por una parte, en las unidades de glóbulos rojos pueden quedar leucocitos remanentes que van a poder producir citoquinas que van a quedar dentro de la unidad y que por lo tanto cuando se la infundamos a la persona van a generar una reacción febril, principalmente dado por la interleuquina 1, o se puede dar el caso de que una persona tenga anticuerpos contra algún HLA o un HNA. Los HNA son anticuerpos de los neutrófilos y que por lo tanto cuando se haga la infusión pueda también generar un estado febril, que básicamente es el aumento en la temperatura de la persona. No es para nada severo, simplemente se trata con antipiréticos y se le hace seguimiento a la persona. Reacciones alérgicas están mediadas principalmente por tipo hipersensibilidad de tipo 1, mediada por IgEs. Hay lo mismo que ocurre en una reacción alérgica estándar, liberación de histamina, prostaglandina y leucotrienos, y se puede presentar con urticaria, prurito generalizado, erupciones cutáneas, y en casos más severos puede llegar a causar una anafilaxia. ¿Ya? El tratamiento es generalmente con antihistamínicos y si ocurre una anafilaxia con epinefrina intramuscular. Este es básicamente el sistema por el cual ocurre la respuesta alérgica. Hay otro efecto adverso que es central, que es la infuria pulmonar asociada a la transfusión, que básicamente hay una disminución en la capacidad respiratoria de la persona debido a que ocurren dos eventos. Principalmente, tenemos un paciente en condición clínica que está con un estado inflamatorio de base, al cual se le infunde hay presencia elevada de neutrófilos y inflamación en el endotelio pulmonar, y que al haber una transfusión frente a anticuerpos anti-HLA o anti-HNA ocurren respuestas inmunológicas o frente a sustancias activas que se fueron acumulando durante el almacenamiento como lípidos o citoquinas, y eso por lo tanto lleva a una respuesta inmune contundente y la persona disminuye su capacidad respiratoria y esto puede llevar a un edema pulmonar no cardiogénico. Aquí tienen como la esquemita de todo lo que va ocurriendo con sus letras correspondientes y el mapita conceptual. Y si bien yo les comentaba que lo del ABO es lo que más se da con el tema del sistema sanguíneo, aquí esta respuesta es del sistema con IgGs. Hay inmunocitos que son de carácter extravasculares y por lo tanto, en este caso, los glóbulos rojos salen a circulación, llegan al hígado o al vaso y son fagocitados por los macrófagos y vuelven a salir de circulación en forma de esferocitos. Me queda la última, que está la más grave, por lo menos,
que es la enfermedad de ingento contrapuesto por transfusional, en que lo que ocurre es básicamente un estado en que la persona tiene un daño a nivel medular y es transfundido con una unidad que es homocigota para un HLA, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que el hecho de que los leucocitos que quedan remanentes en la unidad van a ser capaces de proliferar y de dañar aquello que reconocen como ajeno, que es en este caso, que es homocigoto del paciente receptor, y van, por lo tanto, a proliferar y van a destruir los tejidos donde se encuentren con este antígeno que reconocen como ajeno. Esto llega a ser fatal. Esta es la única que es fatal y no tiene control. Se daba hace mucho tiempo en Japón, ahora ya ha bajado mucho las tasas y por suerte acá en Chile está bien controlado y se puede evitar. Lo principal que quiero que se lleven en mente es que en poblaciones de alto flujo migratorio es importante conocer la prevalencia de los sistemas sanguíneos para evitar reacciones adversas a la transfusión y cantidad de donantes necesarios. Pero proteger la salud es tarea de todos, así que debemos conocer la inmunología de los sistemas sanguíneos, ya que es importante en caso de transfusiones y embarazos. Chicos, fue un gusto para mí hacerles clases el día de hoy. Son un buen grupo, espero que les vaya muy bien en sus clases, que les vaya muy bien en sus menciones y que no se vayan a examen de inmunología. Nos estamos viendo.